Buenas, en el video pasado hablábamos del problema del método simplex cuando vamos a organizar una base y la base no tiene como tal una matriz identidad. Al no tener una matriz identidad explícita con las variables de holgura o con alguna forma dentro de esas ecuaciones, toca crear unas variables artificiales las cuales van a ayudar a generar esa matriz identidad, la cual la cual nos va a ayudar a resolver el problema más fácilmente. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Por qué hay tanto problema con eso? Pues a veces los problemas pueden ser de esta forma, a veces los problemas pueden ser así. Entonces vemos que no tenemos esta base, la base 00, entonces nos toca con las variables artificiales correr nuestro problema para el cero, correrlo artificialmente, resolver, hacer unos pivotajes para llegar hasta una base factible, una base que quede sobre el problema real y ya ahí empezar nuestro problema de optimización. Entonces hablamos que esto se resuelve con el método de simplex de dos fases. Entonces, ¿en qué se basan las dos fases? La primera fase es minimizar las variables artificiales. Vamos a resolver un problema donde minimicemos las variables artificiales. Ya vamos a ver qué significa. Y la fase 2 es resolver el problema con la base encontrada en la fase 1. Entonces, este primer paso lo que nos va a hacer es encontrar una base. Encontrar una base la cual nos sirva para empezar la fase de optimización. Entonces, bueno, minimizar las variables artificiales. Entonces, vamos a mirar. Fase 1. Entonces, resolvemos el problema de minimización y cambiamos la función objetivo x sub 0 es igual a la sumatoria de las variables artificiales. Y va a estar sujeto a la matriz A, que es la matriz de su problema, por las variables de su problema, por la matriz identidad, por las variables artificiales, igual a B. Nosotros sabemos que las variables básicas para este problema van a ser las variables artificiales. Todo esto es cero para nuestro primer instante de tiempo. Entonces las variables artificiales están tomando valores diferentes de cero porque esto es positivo. Acuerden que es factible. Entonces las variables artificiales, entonces ¿qué es lo que va a hacer el método? Sacar las variables artificiales en cada iteración para que esto se vuelva mínimo. Entre más variables saque, va a ser mejor. Entonces, cuando esto llegue a 0, cuando x sub 0 sea igual a 0, terminamos nuestro problema. Entonces, si x sub 0, nosotros pivotamos esto tal cual como lo vimos con la metodología anterior, con la metodología que la vimos en el video pasado. Con la metodología que vimos en el método simplex, obviamente. Y entonces cuando llegue x00 termina esta primera fase, que es el proceso de optimización. ¿Por qué? Salieron todas las variables artificiales de la base. Entonces ya podemos empezar con la nueva base. Quiere decir que entraron estas variables. Ya tenemos una base factible para iniciar el problema. Si por más que pivotamos esto, x0 es diferente de 0, entonces el proceso no ha terminado o el problema original es infactible. Por lo general, si no llega a 0, el problema original es infactible. Eso es lo que pasa. Entonces no hay forma de solucionarlo. Bueno, y la fase 2, tenemos que resolver el problema original. Entonces ya teníamos la función objetivo del problema que nos están dando, sujeto a estas restricciones. Las cuales ya conocemos cuáles son las variables básicas, cuáles son las variables no básicas, y ya conocemos todo esto. Entonces optimizar este problema es muy sencillo. Entonces en el siguiente video voy a decidir a ver si voy a hacer un pequeño ejemplo o de una vez mejor paso a la programación en MATLAB. Espero que estén muy bien, que me hayan entendido esta parte. Era más que todo como explicar la teoría. En la fase 1 vamos a generar unas variables artificiales, las cuales nos van a generar una matriz de identidad, y en la segunda fase vamos a resolver el problema original con la base que acabamos de encontrar. Hasta luego, que estén muy bien.